Hola, ¿qué tal? Pasaba por aquí para hablaros de un tema que desde hace ya años me da que pensar y desgraciadamente lo que voy viendo y descubriendo confirma mis sospechas. Yo nací en Madrid en 1973 en una familia muy humilde y en barrios muy humildes de Madrid. Me crié los 3 primeros años de mi vida en casa de mi abuela porque mis padres no tenían casa, en un barrio que unos años después, muy poquitos años después, fue uno de los que más sufrieron ese experimento social que hicieron los gobiernos a gran escala de introducir la droga en las calles, porque evidentemente la droga no cae del cielo, de alguna manera llega. Bueno, es un experimento sociológico como otro cualquiera, y allí la heroína causó estragos. Me refiero al barrio de San Blas, en Madrid capital. Quienes conozcáis la zona me entenderéis perfectamente. Yo me crié en una calle paralela a José Arcones Gil, a la altura del metro García Noblejas, justo previo a Simancas y San Blas, para los que conocéis Madrid. De ahí, cuando ya mis padres se pudieron comprar un piso, pasamos al barrio de Legazpi, en el Paso de las Delicias, pero prácticamente en la esquina con Legazpi. Un barrio algo mejor, pero también totalmente humilde y obrero y demás. Y ahí hice mi infancia, los pocos estudios que tengo y demás, porque no tengo títulos de ningún aspecto, ni me preocupa en estos momentos de mi vida. La titulitis no es lo mío. Vamos a partir de la base de hoy en día los cada vez más escandalosos datos que conocemos de nuestros políticos, que no tienen los títulos que dicen tener. Algunos no tienen ni siquiera enseñanza universitaria, y eso para mí no es grave que un político no tenga enseñanza universitaria. Para mí lo grave es que un político que no tenga enseñanza universitaria diga en su currículum que tiene el título de ingeniero de algo, o de abogado, de doctor o de lo que sea. Eso sí es grave, eso es mentir. Yo, como no tengo esa titulitis, hablo desde la humildad de un ciudadano de a pie, creado en un barrio humilde, en una familia muy humilde. El otro día, hablando con una persona, con una amiga, me estaba contando que había llevado durante bastantes años, hasta hace poco que lo terminó dejando, una vida muy cercana al budismo. Bueno, pues con alguna de las, no sé si decir asociaciones, no sé si es la palabra más correcta, de budismo en España. Y en la cual terminó saliendo, pues porque los espirituales que van a esas cosas la terminaron haciendo moving, porque el que era el líder de la comunidad, porque claro, siempre hay un líder, en la espiritualidad también hay líderes, claro. Luego son los que se quejan de la política y de otros líderes de otras cosas, pero siempre hay líderes. El líder cambió, no me dijo el motivo, y el nuevo que entró la hizo la vida imposible, porque como era tan espiritual tenía bastantes trapos sucios, y como ella le conocía desde hace años, los conocía. Y aunque ella no había dicho nada, él, sospechando que podría decir algo que le perjudicase, la terminó haciendo la vida imposible, el espiritual, el de la tuniquita, el de turno, que no sé cómo se llama ni me importa, ni tampoco sé la asociación, y si la supiese no iba a decirlo, pero me refiero a que el cuidado que hay que tener con estas personas que, llegado cierto umbral, que se venden como espirituales, tienen la espiritualidad en los pies, por no decir en el culo. Javier Wolkoff dijo en un vídeo, como veo muchos vídeos de él para redactar libros, para redactar clases y demás, dijo una cosa que me encantó, y es que su abuela, hablado de su abuela en aquel momento, que ya no sé si había nacido en Argentina o había nacido en Polonia, de donde procede su familia, y estaba recién llegada. Bueno, su abuela. Y decía que ella era, la abuela era la mujer del rabino, el abuelo de Javier era rabino en una ciudad de Argentina, y decía un dicho muy que se le quedó a él de su abuela, es que cuanto más larga sea la barba, teniendo en cuenta que los rabinos llevan barba, cuanto más larga sea la barba, más cuidado hay que tener con él, con la persona.
Es decir, esto traspasado a es cuanto más espiritual se venda, cuanto más listo se crea, cuanto más títulos tenga o diga tener y demás, más potencial tiene la persona también para hacer cosas poco luminosas. Es decir, una persona cuanto más nivel tiene para cosas luminosas, también más nivel tiene para hacer cosas oscuras. Sin ir más lejos, la Torá y la Cábala nos enseñan que en la humanidad ha habido dos personas de rango 10, una de rango 10 y otra de rango menos 10. No dice el 10, pero bueno, para que nos hagamos una idea. La de rango 10 sería Moisés, Moshe en hebreo, aunque Moshe, si leemos el texto y otros libros de Cábala, tiene asuntos muy particulares, y la persona de menos 10 sería Bilam, que aparece en la parashá de Balak, ese mago todopoderoso, prácticamente todopoderoso que había en aquel momento. Por lo tanto, con esto os digo que, no es una denuncia hacia nadie, por supuesto, pero me refiero a que tengáis mucho ojo con todas esas personas que se venden como algo excepcional, porque todo el mundo tiene algún cajón de ropa sucia en su casa, por no decir que la llevan la ropa interior ya directamente puesta. Así que, yo como soy el primero que comete fallos y que he tenido defectos y cosas de las que no estoy muy orgulloso, más allá de que formen parte de mi tikkun y de mi historia personal, y jamás me venderé como un ser elevado, ni siquiera cuando voy en ascensor, pues simplemente es para deciros que no es oro todo lo que reluce. Dejémoslo ahí. Muchas gracias.